Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio, Yo Te Escucho. Hoy martes 6 del mes de junio del año 2023. Un martes con muchas informaciones. La magistrada Miriam Germán recibió apoyo de mucha gente que fue a solidarizarse por la amenaza hecha por un supuesto sicario, tanto a ella como a su hija, como a su hijo. Además, los moradores de Asua están asustados porque hay una espuma en el agua, pero también hay varios peces muertos y ellos dicen que hubo un derramamiento de una barcaza que hay ahí, pero la verdad es que hay una cantidad de sargazo bastante grande que eso también influye y mata a los peces. Hubo una vaguada en Haití que causó mucho estrago, 51 muertos, 141 heridos y 18 desaparecidos, señores. Un desastre bastante grande lo que hubo allá en Haití, y una noticia en el ámbito político, y es que Euclides Sánchez regresa a la fuerza del pueblo. Esas son parte de las informaciones y de los temas que nosotros vamos a estar tratando en el día de hoy. Señores, miren, yo pienso que en nuestro país hay que hacer un llamado a la prudencia. El desorden, el desenfreno, la violencia y la agresividad interpersonal no pueden ser los referentes que rían esta sociedad. Y nosotros andamos tan mal aquí, y yo diría que es básicamente porque las autoridades de una manera inconsciente patrocinan el desorden. Y yo le digo que es inconsciente porque a veces actuamos de manera reactiva e impulsiva para salir de algunos problemas y no tenemos acciones preventivas. Pero además de eso, señores, nosotros, para evitar los niveles de violencia que actualmente existen, debemos de referirnos o actuar por algunos códigos de referencia. Porque yo le digo que nosotros debemos de actuar con esos códigos de referencia para evitar tanta violencia. Por ejemplo, si un ciudadano es detenido por un policía o un oficial norteamericano, el protocolo indica que el ciudadano debe tener siempre la mano visible. Debe ponerla encima del vehículo. Al momento de salir del vehículo, debe quitarse con precaución el cinturón de seguridad. No puede dar una actitud de que va a desenfundar un arma o va a agarrar nada, simplemente con el mayor cuidado posible. Cuando un ciudadano viola uno de esos códigos referenciales y como consecuencia de eso surgen algunas contenciones en las que un agente policial le da un tiro o tiene cualquier tipo de actuación agresiva en contra de ese ciudadano, se entiende justificada y que el policía ha ido haciendo uso de los códigos militares. Yo le digo esto porque aquí usted va por cualquier intersección
y usted viene prudentemente respetando las normas de tránsito, pero entonces llega una persona desaprensiva y por la vía colateral se sube por una acera o por cualquier otro espacio y se le planta delante. ¿Y qué hace el agente de la DGC, el agente de tránsito? Este señor se paró mal. En lo que yo le llamo la atención a él, o le digo 2 o 3 cosas, entonces me complico el tránsito y empieza a llenárseme la calle y se me forma un maremoto. Entonces, yo mejor, aunque haya sido imprudente, le voy a permitir a él que cruce. Y con esa imprudencia y esos códigos se maneja un tigueraje en las calles dominicanas que se ha convertido en una selva de cemento. Ahora, si el agente de tránsito agarra a ese chofer imprudente y le pone una multa, la mayor que se le pueda poner por ese tipo de violación, a él y a quienes sigan detrás de él, difícilmente ese ciudadano vaya a cometer una acción similar. Yo digo esto, señores, es porque además ese código se está transfiriendo a otros lugares. Yo le puedo poner como ejemplo, mira, yo estuve por un autobanco hoy, ahí en la Avenida Bolívar de Gascue, y nosotros estamos haciendo una fila, pero hay un señor que sale de la fila y se va al otro carril porque son 2 los cajeros o las máquinas que están habilitadas para enviar el dinero. Pero ¿qué resulta? Que el que se sale de la nada y se cuela adelante lo reciben y lo atienden. Primero que el que estaba haciendo la fila correctamente, porque aquel señor tuvo la habilidad de atravesarse por otro lado, coger la vía, el carril de afuera, metérselo y pasarle a todo el que estaba ahí. Pero lo atiende. ¿Qué es lo que sugiere la lógica? Que esa cajera le diga, señor, usted pasó por delante de personas que estaban haciendo su fila correctamente, yo no puedo atenderlo, dé la vuelta, váyase por la vía normal o dé la vuelta en la otra esquina para usted utilizar el autobanco, pero no lo voy a atender, o de lo contrario, usted se queda ahí hasta que yo atienda esa fila que estaba completamente larga primero que usted, porque ella lo ve por la ella lo ve por la pantalla y por las cámaras. Entonces atender a todo el mundo y dejar ese imprudente de último, ¿qué es lo que va a suceder con eso? Que otro día esa persona tiene que pensarlo, pero mientras se estén favoreciendo y para salir del paso nosotros vamos a realizar la transacción, olvídese que este país nunca va a salir del atraso. De igual manera, yo hago extensivo este comentario para muchas personas jóvenes que en los momentos de catástrofe, de dificultades, uno lo ve solicitando cierta ayuda al Estado Dominicano. Y hay algo que hay que reconocer, y es que los gobiernos están en la obligación, mediante unos fondos de emergencia que están contemplados en el presupuesto nacional,
para darle ayuda a aquella persona que sufra cualquier daño en un momento de catástrofe, pero es importante destacar a aquellos ciudadanos, sobre todo muy jóvenes, que antes de crear una familia y tener sus hijos, deben de prepararse, deben hacer cualquier curso técnico, hacerse profesional, tener un trabajo asegurado, y cuando ya usted entienda que gana una cantidad de dinero suficiente como para usted poder solventar los gastos que tiene un hogar, usted y su pareja, entonces usted puede contraer el matrimonio, o si no quiere casarse mediante la vida del matrimonio, puede tener una unión consensuada. Pero lo que a mí me resulta inconcebible es que una persona o dos personas extremadamente pobres, que no trabajan ninguno de los dos, que no tienen la posibilidad de poder sustentar un hogar, entonces se casen y que la mujer entonces empiece a parir muchachos de una manera desmedida para agarrar y meterse en cualquier lugar en la orilla del río, y cuando llegan estos momentos de catástrofe, entonces decirle al gobierno dominicano: por aquí no ha venido nadie a socorrernos, yo tengo 8, yo tengo 9, o yo tengo 10 muchachos, pero bacana. Si tú no trabajas, ni tú ni tu esposo, y no tienen la posibilidad ni siquiera de poder mantenerse ustedes, ¿por qué entonces hay que parir tantos muchachos? ¿Por qué entonces hay que precipitarse y tener una relación fuera de tiempo? Primero, señores, vamos a prepararnos, vamos a organizarnos, y después que nosotros tengamos la suficiente organización, entonces sí que estemos aptos para resolver los problemas del hogar, ahí sí debemos de casarnos. Cuando nosotros vayamos por una intersección y ustedes vean una fila de vehículos bastante grande, no traten de salir por el carril contrario, por la vía colateral, a pasársele adelante a todo el que está haciendo su fila normal. Cuando ustedes vayan a un banco, esperen el momento que le corresponda a ustedes. No traten tampoco de sobrepasar, porque aunque ustedes no lo crean, esos son niveles de violencia que están haciéndole mucho daño a nuestra sociedad, que han creado esta espiral de violencia y por vía de consecuencia tanta muerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Por permanecer con nosotros. Miren, en la región sur del país, sobre todo en el área fronteriza, entiéndase Hondo Valle, El Cercado, Elías Piña, estuvo lloviendo bastante. Y nosotros compartimos parte de esos ríos con Haití. Hubo muchas inundaciones y del lado dominicano inclusive se produjo una muerte. Pero para que ustedes vean lo que es la fragilidad que tiene el vecino país de Haití, esos aguaceros allá provocaron muchas inundaciones. Y del otro lado se produjo 51 muertes, 141 heridos y 18 desaparecidos. Ustedes pueden ver la furia que tienen las aguas y las cosas. Eso naturalmente le hace mucho daño a la economía.
Pero si todo eso fuera poco, entonces, señores, también se produjo un terremoto allá en el vecino país de Haití. Han muerto luego de este movimiento. Las autoridades dominicanas, en la víspera de ese mercado bilateral, se manejaron con mucha cautela para evitar, mire, 4.9 el terremoto. Entonces las autoridades tuvieron mucha cautela para evitar que se introdujera comida cocinada al país por un tema de cólera. Esa es una situación bastante triste la que vive el pueblo haitiano, prácticamente sin una esperanza. No hay posibilidades de que se pueda hacer, en términos, pudiéramos decir, de mediano plazo, unas elecciones libres que garantice la democracia de ese país y que el pobre pueblo haitiano pueda salir a flote. Pero lo lamentable del caso es que nosotros, los dominicanos, tenemos una actitud solidaria con nuestros hermanos haitianos, pero los organismos internacionales, y por qué no, hay que decir, algunos políticos haitianos que quieren buscar ciertos renombres, lo hacen a expensa de querer crear un conflicto entre dominicanos y haitianos para ellos erigirse como los patriotas de su país. Y eso, sin lugar a dudas, le hace mucho daño a la relación bilateral. Yo le voy a decir algo. Si yo estuviera viviendo en Haití y veo que la solución a muchos de mis problemas económicos radican cruzando el otro lado de la frontera, pues yo lo haría sin ningún tipo de inconveniente y trabajara y buscara la manera de solucionar los problemas. Y es que el pobre pueblo haitiano no tiene por sí solo cómo resolver los problemas. Pero entonces nosotros los dominicanos tampoco podemos cargar con su pobreza, ni podemos echarnos ese país al hombro. Y hay quienes profesan y dicen aquí que si los haitianos no nos compran, entonces nosotros no tenemos cómo darle salida a nuestra mercancía. Y yo digo que eso es mentira. Claro que podemos darle salida a nuestra mercancía, a nuestros productos. Y es que parte, yo diría, de la carestía que tienen muchos de nuestros productos es precisamente por la cantidad de alimentos que hay que mandar a Haití. Ahora, el que no lo quiera creer así, yo se lo ilustro con un ejemplo sencillo
con un ejemplo sencillísimo. Ustedes recuerdan en los días de la pandemia, cuando se produjo el cese o el cierre de la frontera, ¿qué sucedió? Que ustedes veían a los productores de vegetales de Constanza con una cantidad inconmensurable de tomate tirándoselo al ganado y a los cerdos. Así hacían con otros productos, porque el mercado se saturó de productos. Además, ustedes vieron que llegó un momento en que casi no aparecían los huevos, pero después que abrieron los supermercados, el cartón de huevos se puso a menos de 100 pesos, porque había demasiado en el mercado. Y déjenme decirle que con la demanda de nuestros productos que está haciendo el sector turístico, que ha venido rompiendo récord año tras año por la cantidad de turistas que llega al país, esa mercancía se puede colocar en esos nichos y nosotros también venderla a buen precio. O sea, que no es verdad que si nosotros dejamos de hacer la exportación de los productos que tenemos, los productores dominicanos no van a tener cómo sobrevivir. Ahora, si me hablan de la fluidez que tiene la mano de obra haitiana, y por más que uno quiera decir que no, ahí sí yo reconozco que el dominicano para trabajar agricultura es bastante lento, porque las cosas, señores, han cambiado tanto. Yo recuerdo cuando era un niño, que cuando un muchacho se portaba mal o estaba queriendo desviarse y asumir una actitud delincuencial, aquella familia que provenía de pueblo decía: mira, yo este muchacho tengo que sacarlo del tigueraje, yo lo voy a sacar y lo voy a mandar para el campo. Porque cuando usted lo mandaba para un campo, ese muchacho tenía que acostarse temprano, porque había que trabajar la agricultura y el ganado, y eso había que hacerlo de madrugada. En los campos era difícil usted ver una discoteca, un radio prendido alto. No, porque eran referentes de una convivencia más armoniosa. Señores, pero déjenme decirles que ahora los campos, en cuanto a la delincuencia, están peores que en la capital. Yo me sorprendí con una persona que vinieron de un campo no muy lejano, sino de ahí mismo, de Nizao. Y esa persona decía: pero qué cómodo se duerme aquí, en la capital, refiriéndose al sector de San Isidro, por ahí por Residencial Amalia. Qué bien se duerme aquí, sin esas bullas, porque ellos allá en ese sector, en Nizao de Baní, me dice que la gente no puede dormir con la bulla que hace la gente, la discoteca, con los bares. Y esa no es la excepción. Hay muchos campos
Hay muchos lugares donde hay más desorden que aquí en la capital. Y eso es algo que es extremadamente preocupante. Vamos a hacer una pausa, señor director, y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. El presidente Luis Abinader inauguró obras de Opitén. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Estos más de 20 años no nos hemos detenido. Hemos continuado trabajando para ofrecer cada día una oferta médica hospitalaria que, completada por una extensa cartera de especialidades y servicios, nos permiten dar cobertura y respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Todo esto es posible gracias a que contamos con profesionales que cada día afrontan el reto de trabajar en la mejora constante. El nuevo edificio de consultorios médicos cuenta con una emergencia de adultos que amplía su capacidad y una nueva emergencia pediátrica 24 horas, independiente y adaptada para los niños. Ejecutivos de Hospitén explicaron que estas mejoras se suman a las ya realizadas en el área quirúrgica y la sala de hemodinamia, que permiten liberar espacio para próximamente ampliar la hospitalización en un 50%. Ustedes pueden ver, miren, es una de las inauguraciones. Siempre se ha dicho que cuando hay contienda electoral, que antes de la campaña y después del cierre de campaña, siempre los presidentes tienen ventaja, porque ellos trabajan en inauguraciones y ese contacto directo con la gente de una forma u otra lo ayuda a mantenerse en la palestra, y eso pudiera verse como una actitud de campaña. Pero todavía hay algunas personas que probablemente tengan dudas si el presidente Luis Abinader va a optar o no por la reelección. Y vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente Abinader con el tema de la reelección. Permitido por la Constitución presentarse nuevamente como candidato por el PRM. Precisamente este lunes el jefe de Estado volvió a referirse a su posible reelección. 17 de agosto, hasta el 17 de agosto tenemos el tiempo para informar cualquier decisión. El mandatario también habló del próximo proceso electoral, donde garantizó que no se utilizarán recursos públicos en campaña. Hemos avanzado bastante en el control, en la transparencia del gasto público, y eso implica que los recursos del gobierno están llegando, se están aplicando en las prioridades nacionales. El presidente manifestó además que los funcionarios que aspiren a cargos políticos deberán pedir licencia. Y justamente, señor, nosotros hablando de que el presidente Luis Abinader dice, bueno, yo tengo hasta el 17 para decirle a la Junta Central Electoral si me voy a reelegir o no. De lo que yo estoy plenamente seguro es que nadie tiene duda de que él va a optar por la reelección, que él va a decir, sí, yo vuelvo. Por eso es que los partidos políticos están muy inmersos, están muy interesados en el pulso político. Señor director, ayúdenme con las imágenes de esos partidos políticos. Es una obligación para todos y todos estamos en eso. El pulso político se mide sobre las alianzas. Las principales organizaciones se encuentran inmersas en un proceso de negociaciones internas para lograr concentrar fuerzas. La Fuerza del Pueblo encabezará un frente opositor integrado por una coalición de partidos
donde va a participar de manera robusta en el próximo proceso electoral. Y la mayoría de nuestras reservas van a ser utilizadas para las alianzas. Se trata probablemente de la más grande alianza o coalición que se haya acordado en la historia democrática dominicana. Aunque aseguran cuentan con potenciales para cada nivel de elección, reconocen las alianzas son determinantes para ganar. No tenemos todavía contactos oficiales, no tenemos reuniones oficiales, pero evidentemente que reuniones oficiosas estamos teniendo y van por buen camino que pudieran terminar en reuniones oficiales en función de algo que dijimos hace tiempo. Aquí todos los partidos irán aliados, no hay algo. ¿Por qué yo le digo esto? Ustedes escucharon que en el mes de febrero, como el día 12, por ahí, o el 14, Dionis Sánchez había dado unas declaraciones y se había manifestado muy en contra del Partido de la Liberación Dominicana y decía que el senador Félix Bautista era uno de los brazos de poder que tiene la Fuerza del Pueblo, solo que el doctor Leonel Fernández, por una razón de estrategia, no ha querido tenerlo al frente, porque la verdad es que la imagen de Félix Bautista, así como de otras personas que durante su gobierno quedaron manchados y tildados como corruptos, porque fíjense cómo son las cosas. Félix Bautista no ha recibido condena de los tribunales, pero en el subconsciente de la población, él es una persona corrupta. Aunque no haya sentencia en su contra, ese mote de corrupto, ese mono no se lo ha podido quitar él de la espalda. Pero las cosas de la política son así. Porque luego, Dionis Sánchez, donde dijo luego, ahora dice Diego, porque ha vuelto a la Fuerza del Pueblo. Él tenía el temor de que no iba a poder lograr esa plaza con la Fuerza del Pueblo. Ahora dice no, que todo está bien ahí dentro. Parece que le ofrecieron la senaduría y él entiende que tiene buenos números y que de una forma u otra él pudiera resultar electo como senador por La Vega, y ha estado forzando esa parte. Por eso que yo le digo que este panorama político está un tanto complicado, y yo sé que dentro del PRM también debe haber preocupación por el dulce problema que tiene ese partido. Digo, en el deporte, en la pelota, cuando un dirigente tiene 3 jugadores o 2 que son shortstop, que son de muy buena calidad, entonces uno dice, ese manager tiene el dulce problema del tener 2 shortstop estelares. Eso indica que si uno se lesiona o no puede jugar un día, él utiliza ese shortstop que está en el banco y no se va a ver ninguna pifia y todo va a quedar normal. Pero en la política no es así. Porque para ustedes ocupar un cargo de senador, tiene que esperar 4 años.
Entonces Dionis Sánchez dice, bueno, pero dentro del PRM ya hay candidaturas como la de Wilson, que tienen buen impulso y que de una forma u otra acusan ciertos niveles de popularidad, que el PRM no necesita un extra partido para ganar en Las Vegas la plaza de la senaduría. Pero ahí está el gordito de oro, Rogelio Henao. Y está Dionis Sánchez, que también estaba en el PRM. Entonces usted dice, bueno, ya usted tiene 3. Y si usted tiene que escoger uno de 3, yo prefiero escoger el PRMista genuino y no irme a la guerra con un mercenario. Y ese es uno de los problemas que se está dando dentro del PRM. Porque que en la política hay actuaciones que de una forma u otra quedan. Miren este problema que hay con la Cámara de Cuentas, que muchos prefieren llamarle la Cámara de Cuento. Porque ustedes saben que esa Cámara de Cuentas, así como las anteriores, ha sido conformada por personas que obedecen a intereses políticos para blindarse. Todo el mundo sabe que el expresidente Leonel Fernández, en la medida que tuvo que salir del gobierno, sabía que tenía cola que le pisen y que en un momento dado podía estar sentado en el banquillo de los acusados. ¿Y qué hizo? Escogió miembros de su partido, del comité político, para formar las altas cortes, y la justicia dominicana, que había tenido un progreso bastante grande, retrocedió con esos dirigentes políticos que fueron ahí para salvarle el pellejo al expresidente Leonel Fernández. Entonces, ¿qué resulta? Que ninguno de los casos que se abordaban y se le quería dar un batín correcto para sancionar a los corruptos podía tener un final feliz. Porque las altas cortes estaban conformadas por jueces corruptos, que todavía queda mucho ahí. Y es por eso que la justicia aquí no ha podido avanzar. Nosotros vimos que en una ocasión el doctor Joaquín Balaguer perdió unas elecciones y trató de hacer una marrulla y se hizo una configuración de lo que se denominó en una ocasión el fallo histórico, donde el doctor Joaquín Balaguer perdía las elecciones, pero se quedaba con la Cámara de Diputados y se quedaba con la mayoría en el Senado. Desde ahí, el presidente Balaguer movía los hilos para hacerle la vida imposible al gobierno de turno. Ahora, ustedes han podido ver que dentro del PLD, tanto de la administración de Leonel Fernández como la de Danilo Medina, ha habido mucho hallazgo de corrupción, pero la población no tiene la esperanza, a pesar de que tenemos un ministerio público independiente, de que se va a hacer justicia oportuna. Miren lo que ha sucedido con esos miembros de la Cámara de Cuentas y con lo que se fueron anteriormente, que dejaron una resolución ahí en la que está vedado
dar informaciones de los resultados de las investigaciones hechas por esa Cámara de Cuentas en los últimos 5 años. Oigan bien, un organismo que está para vigilar y supervisar que no se cometan actos de corrupción en el Estado y que deben de legislar en ese sentido para poner a la justicia hábil para la solución de esos problemas. Que ahora la Cámara de Cuentas, como si se tratara de un organismo de seguridad nacional, tiene una resolución para no decir nada de lo que arrojan esas investigaciones que son serias en los últimos 5 años, donde se puede comprometer la personalidad civil y penal de los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Y ustedes creen que un país donde haya una Cámara de Cuentas que se maneje con esos criterios en materia de transparencia puede avanzar? Es por eso que ustedes ven que los expedientes que hay ahí se han mantenido estancados y no hay forma de que puedan salir. Esa Cámara de Cuentas en este momento está siendo investigada, y si ustedes le preguntan a la población qué es lo que quiere, sin lugar a dudas le dirían a coro que se vayan. Que se vayan esos miembros de la Cámara de Cuentas y que nosotros podamos tener jueces probos que de una forma u otra encaminen todos esos procesos que están estancados y que lleven claridad al proceso. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.